Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio, en Otro Noticias con Café, el 1 de diciembre del 2023. A las 8:05 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana vamos a hablar de lo que ha sido esta semana en materia político-partidista, en ese esfuerzo que hace el Ejecutivo del 33% con la comisionada residente por alzarse como candidatos a la primaria del Partido Nuevo Progresista, a la gobernación, en una primaria candente y que aparenta mantener a las agencias mucho menos operacionales de lo que en efecto están hace mucho tiempo. Vamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones. Cómo advierte que no tiene el dinero para completar a lo que la obliga el código electoral que trajera Carlos Johnny Méndez, Wanda Vázquez Garcet y Tomás Rivera Chats. Legislaron sin el dinero, sin el impacto fiscal. ¿Cómo queda una vez más Juan Carlos Blanco y la Oficina de Gerencia y Presupuesto en esta ecuación de no enviar a tiempo las peticiones de fondos a la Junta de Control Fiscal? ¿Dónde está Noelia García Bardales, que es la jefa del gabinete del gobernador? El Instituto de Cultura Puertorriqueña, ayer trajimos la información de lo que está ocurriendo con el problema de aire acondicionado. Quiero solamente traer un dato adicional sobre esa controversia y definitivamente meternos nuevamente en el asunto del caso de María Milagros Charbonnier, porque ayer cuando estábamos en el programa, a las 5 de la tarde, estaba dándose una vista ante la jueza Silvia Carreño, quien llamó a las partes rápidamente, sobre todo a los abogados de defensa, después que escuchó lo que dijeron a las afueras del tribunal. Y vamos a entrar en esa información también. Octaviano Hernández llegó por ahí primero, pero por ahí está todo el mundo. Está Nieves Brach, está mi amiga Irisita Delgado, María Cruz, Héctor Sotomayor, Heidi Ramírez desde Michigan, siempre Lourdes Ríos, Rafael Marrero, Nieves Brach, qué bueno que estás por ahí, Gladys Esther, María Martínez, Julia M. Rodríguez Pombar, Ana Rosado, Ani Román, Aixa Figueroa Bristol, Gladys Esther, Yanni Moreno. Por ahí tiene que estar también Ilka Hernández, que siempre está tempranito. Yones Rodríguez, Julio Rivera Gotay, Santa Natal. Santa Natal no la había visto. Qué buen día. Qué bueno que está por ahí. Erika Licea, Rita Llanes, Joe Rivera Jr., Nicolás Ortiz, Ariel Cartagena, José Tito Crespo, Polo Quiles. A rayo anda todo el mundo. Y Florence Ramos está por ahí. Que todo vaya bien por allá, Florence. Yadi Carrasquillo. Bueno, vamos a hablar primero del Instituto de Cultura, porque esa historia la hizo pública ayer en términos de reclamación al gobierno de Puerto Rico, la licenciada representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. El Archivo General no tiene aire acondicionado. La denuncia coincide con lo que está denunciando Prosolutier, que es el sindicato que representa a los empleados del Instituto de Cultura. Pero me pareció importante o más cercano a lo que cuestionábamos ayer
¿Dónde está el director del Instituto de Cultura en relación a esto? Y Profesor Luthier fue tímido en el asunto de traerlo a la discusión pública, porque allí no está pasando nada con vigilar lo que es el patrimonio documental cultural de Puerto Rico. Esa timidez puede responder a muchas cosas. Nosotros hablábamos aquí ayer de cómo hay presentadores de programas donde tratan de entrar en las noticias que hablan bien de Carlos Ruiz como servidor público, cuando ahí está todo lo que ha pasado en el Instituto de Cultura y en sus edificaciones, en sus colecciones, en áreas como el Archivo General, pero ahí está lo que no ha pasado en el patrimonio histórico edificado, la protección. Ahí está cómo se cayó, dizque naturalmente, un tanque de melaza en el área de Aguadilla Pier, y el Instituto de Cultura puertorriqueña no hizo nada para evitarlo. Y ya esas alarmas estaban hacía rato. Unas intervenciones aquí, unas intervenciones allá, y finalmente lo destruyeron porque en efecto le hace daño a Carlos Román para seguir su construcción allí. Y dicen que fue de manera natural. Otros dicen que hay mano criminal. Pero todo esto ocurre, y ahí está la imagen delante del director del Instituto de Cultura. Y yo decía ayer que la preocupación del instituto es el baile, la botella y la baraja, y no la protección del patrimonio edificado. Pues ayer, y realmente circuló antes, pero a mí me lo hicieron llegar ayer, escuché a una líder sindical de Profesor Luthier llamando la atención incluso de que el instituto está de esta manera desde el huracán María. Y todo lo que ocurrió en el huracán María fue precisamente porque la administración de Carlos Ruiz Cortés y Ricardo Rosselló Nevares nunca hicieron nada por proteger ese patrimonio, amén de lo que sabemos que este huracán fue de categoría 5, pero aquí no hubo prevención para nada. Y ahí está todo lo que se puede haber perdido en ese proceso. Pues no aprendieron nada. El problema del aire acondicionado también lo dice en esa alocución en un video por la red social. Es que hay un problema desde el 27 de octubre. Fue el 27 de octubre cuando perdió la energía eléctrica, porque se dañó la subestación que le da energía al Archivo General. ¿De quién es esto? De Luma. Desde el 27 de octubre Luma no ha podido hacer nada con el problema que causaron las inundaciones en una subestación. Una vez más, volvemos al análisis cruzado. Privatización del proyecto de energía eléctrica, transmisión y distribución y producción de energía con Genera y Luma. Gobernador del 33% que ni por los centros aparece. Y hay ahí un grave problema relacionado con la exposición de estos empleados trabajando solamente con un generador que permite un aire acondicionado que no da para todas las partes y no llega. Porque el generador es solamente para un área, y una de las cosas que dice en ese video es que las áreas de depósito donde están las colecciones son las que más se están siendo afectadas precisamente porque no hay aire acondicionado en esas áreas. ¿Dónde está Noelia García Bardales? ¿Dónde está Carlos Ruiz Cortés diciéndole al país que eso no se puede perder y que está haciendo todo lo posible porque Luma haga algo? Un mes, hoy 1 mes y 8 días más tarde. No, porque había que producir la campechada y eso es más importante. Al día de hoy no hemos visto réplica de esta historia en ningún otro medio, lo que es siempre a lo que apuestan los estrategas de comunicación del gobierno del 33%, que no tiene impacto. Porque ellos alegan que si no llega ya a esos medios tradicionales que obvian la noticia, no contestan. De hecho, nunca le contestan al periodismo independiente.
Activen a los federales, dice Gladys Estel. Los trolls de los partidos en overtime por tratar de controlar los medios independientes. Ay, bendito Polo Quiles. No creo que puedan con nosotros. Eliezer, saludos a la bonidiáspora. Saludos. Qué bueno que estás por ahí, Eliezer. Julia M. Rodríguez Pombar. Pipo pudiera hacer un truco para ponerle unas placas solares y salvar las colecciones de arte. Ahí lo que hay es básicamente producción documental en el Archivo General. Y es lo que preocupa. Julia, gracias por estar. Laura Menegato también está por ahí. Ivette Campbell, buenos días. ¿Dónde están las prioridades del gobierno? Ay, bendito María Cruz. Y Luma. No, nadie dice nada. Miren, yo a nivel personal, me hackearon la cuenta en Luma. Llevo una semana sin poder utilizar una cuenta, sin poder utilizarla, casi dejándola sin dinero. Digo, ¿verdad? No es que tenga, pero sin poder depositar. Porque llevan una semana y todavía no me devuelven el dinero, ni hacen nada, ni me contestan la reclamación, que tuve que ir personalmente porque no me contestaron la reclamación digital. Alguien me dirá si funciona Luma como privatizador del sistema de energía y bastante cara que estamos pagando la luz. ¿Cómo es posible que no tengan aire, dice Ilka, con tantas enfermedades contagiosas? Y el Departamento de Salud y el secretario, bien, gracias. Nadie. Pero yo me imagino que el profesor Utiel ya fue a OSHA. Porque aquí hay jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. Porque es que como es parece que para lo único que pueden contestar cuando alguien se mete del gobierno de Estados Unidos. Yo quiero llamar la atención de dos contextos que me parecen importantes en caso de la muerte más reciente de Jojo Boyne ayer. Jojo Boyne, que la mayor parte de su carrera fue una producción comercial en la televisión. De hecho, fue uno de los participantes del proyecto de la televisión en Puerto Rico desde su inicio en el 1954. Se le conoce más, quizás por las últimas 3 generaciones, como comediante, pero Jojo Boyne fue incluso un actor dramático. Así lo recordaba esta mañana, ayer en medio de la nota de su muerte, Johanna Rosalí. Y me parece que hay que destacar sobre todo esa importancia de lo que ha sido este tipo de personaje en la televisión puertorriqueña y cómo estamos al día de hoy. Yo pensaba en Jojo Boyne y pensaba en los alegados comediantes tipo entrevistadores también para atraer a los políticos, etcétera, que tenemos ahora. Y bueno, y se los dejo ahí. Realmente yo creo que había que destacar quién es Jojo Boyne en el mundo de la televisión puertorriqueña, cómo se gestó ese proyecto y lo que es ahora. Me parece que esa evolución mirada a través de lo que va a pasar, porque estas personas obviamente ya era un nonagenario, tenía 93 años, es verlo precisamente si no estamos hablando de lo que ha sido la muerte de aquella televisión. Y no es nostalgia para pensar aquello fue mejor. Es como aquel proyecto tenía un ideario y una composición estructurada de lo que debía ser un esfuerzo mediático y toda su evolución a lo que es ahora en Puerto Rico. Y yo me parece que reflexionar sobre eso a partir de la muerte de Jojo Boyne es importante. Y obviamente tenemos que hablar, murió Henry Kissinger a los 100 años. Y esa muerte sí que me parece que es súper importante. Traer la información más allá de la muerte, de quién fue Henry Kissinger en el entorno de la geopolítica y el protagonismo de Estados Unidos, su relación con la dictadura chilena, ahí con Augusto Pinochet, lo que ocurrió antes del golpe y las conversaciones que en efecto tuvo Pinochet con Henry Kissinger, siendo él secretario del Departamento de Estado. Hay un historiador, más que un historiador, un especialista en la historia de la seguridad nacional entre Chile y Estados Unidos, Peter Kornbluh, que habla mucho a partir de los documentos descalificados sobre la participación de Estados Unidos en el derrocamiento de Salvador Allende. Fue una época importante que marcó la relación no solamente
de Estados Unidos con Chile, de la región latinoamericana. Fue época de dictaduras en Uruguay, de dictaduras en Paraguay, de dictaduras en la Argentina, y siempre se habla de la intervención. Bueno, siempre se trae a la historia, sobre todo los documentos descalificados que hablan de esas relaciones entre Henry Kissinger, en el caso de Chile, y Pinochet. La participación de la CIA y cómo Henry Kissinger, que fue secretario de Estado, pero también un secretario más concretamente, secretario de Estado del 73 al 77 y Consejo de Seguridad Nacional del 69 al 75 en las presidencias de nada más y nada menos que de Richard Nixon y Gerald Ford. Así que ese entorno marca mucho de lo que también podemos contextualizar históricamente, lo que fue el perfil político de Henry Kissinger. Y me parece que no lo había comentado y quise traerlo porque leo las historias, leo las referencias a la muerte sin puntualizar en muchos casos lo que en efecto fue la participación de Henry Kissinger como estratega de la geopolítica estadounidense, precisamente en contra de la soberanía de los países latinoamericanos, sobre todo la relación con China. Fue uno de los proponentes de descongelar esa relación que sabemos dónde está hoy. En este momento, China tiene la deuda más grande de Estados Unidos, la tiene con China. Así es que creo que siempre es importante mirar las muertes de estas personas desde el contexto de quiénes fueron y en calidad de qué participaron en la vida de nuestros países. Plan Cóndor, exacto, Moisés Rosado. ¿Cómo olvidar el Plan Cóndor? Y le deja a uno un mal sabor. Por eso les digo que no fue fácil recibir cuando murió Kissinger. Me quedé como ida, o sea, me fui allá atrás. Me fui atrás y era algo que aprendí a entender bien temprano. Yo creo que además de por el esfuerzo de maestros y maestras que tuve, siempre bien difícil para ellos y ellas, tratar de contextualizar la historia de Puerto Rico y la historia de Estados Unidos. En aquella época, no, un poco más tarde, porque obviamente yo tenía 10, 15 años, y sobre todo en la universidad, el gran esfuerzo que hice por entender lo que estaba pasando en Latinoamérica en relación con Estados Unidos, obviamente por el impacto que tenía en la vida de Puerto Rico. Hay que defender nuestra historia, dice Luis Fernández. Y fíjense que estamos hablando de historia e iniciamos esta conversación hoy, el programa, con lo que está pasando en el Instituto de Cultura. Y una de las líneas que trajo esa líder sindical de Prosolutier fue precisamente que la desaparición de esos documentos no va a proponer que las nuevas generaciones puedan entender y puedan investigar y traer los contextos correctos de la historia de este país. Eso es lo que quiere el Partido Nuevo Progresista. Eso es lo que quiere Carlos Ruiz Cortés, un maestro de historia de la escuela pública. Eso es lo que quieren. A mí me encantaría que me contestaran si es que ellos piensan que eso es lo que es importante. Porque a la gente hay que entretenerla y no realmente darle herramientas para que puedan entender y cuestionarles a ellos lo que están haciendo o no haciendo por Puerto Rico. Cuando suceda una desgracia, yo reporté un poste de madera partido, están hablando, me imagino, sí, de Luma. Cuando suceda una desgracia, que le caiga el poste encima a un carro, estos harán lo que tienen que hacer. Esperan las desgracias como el secretario de Injusticia, dice Ilka. Este gobierno quiere desaparecer la historia de Puerto Rico. Y yo insisto, ¿dónde está Noelia García Bardales? Pero si ustedes piensan que Noelia García Bardales, que la escuché, bueno, perdón, no la escuché. Me enviaron la grabación y la escuché regrabada porque yo en directo se me hace difícil. Diciéndole a un periodista de un medio tradicional en radio que ellos no están cargando a AES, que no la están cargando. Cuando toda la investigación que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo demuestra que el gobierno de Puerto Rico le paga a AES para que se quede ahí,
la va a rescatar financieramente porque dicen que están pelados. Eso hace Noelia García Bardales, que es la jefa de facto del gabinete, porque es la persona que se supone que organice e implemente todo lo que se supone que este gobierno o un gobierno tenga alrededor de las agencias públicas para que el programa de gobierno pueda correr. Pues mire, lo que está corriendo y lo que está haciendo que las cosas pasen en el gobierno del 33% es precisamente que no pueda fluir, que las agencias públicas no tengan la capacidad desde sus jefes de agencia de hacer lo que tienen que hacer para, en este caso que vamos a hablar ahora, se pueda implementar correctamente el código electoral de Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y Wanda Vázquez Garcet. Esta es la segunda vez en la semana, por información que producen las agencias fiscalizadoras, que traen a la atención lo que está pasando en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y lo que pasa en el Departamento de Recursos Naturales. Pero en este caso es la segunda vez que le dicen a Juan Carlos Blanco que no está diciendo la verdad porque no ha ido precisamente ante la Junta de Control Fiscal a decirle de dónde va a sacar el dinero y cuáles son las necesidades que tiene en este caso la Comisión Estatal de Elecciones para llevar a cabo los eventos electorales que están pendientes. Y usted diría, caramba, pero este muchacho tiene tanto trabajo. Es que allí no hay más gente. Esto lo que pone al descubierto es lo inoperante que están las agencias de gobierno. En muchos casos, y eso lo hemos hablado en relación al Departamento de Recursos Naturales, por lo que hicieron que desmantelaron las agencias. Desmantelaron las agencias, trajeron a los amigos del alma como contratistas, y en las agencias no está la gente, la sabiduría y la gente que sí conoce y sí conocía cómo hacer el trabajo. Porque llenaron las agencias después que Luis Fortuño votó 30,000 empleados públicos de contratistas. Ahí está lo que nos han dicho los abogados de recursos naturales, que le hicieron una oficina legal paralela con contratos privados, con contratistas en la administración de Luis Fortuño. Y más tarde en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Eso lo hicieron así. Y por eso estamos escuchando que no está listo el documento que tienen que mover de aquí para allá, el correo electrónico que le tienen que enviar a la Junta para decirle, la certificación a la Junta para decirle, necesitamos este dinero. Lo más sencillo, de lo más sencillo a lo más complejo, en términos del contenido de la ineficiencia, no en términos de lo que tienen que hacer, porque lo que tienen que hacer es a tiempo decirle a la Junta, necesito este dinero para cumplir con esta legislación. Lo más sencillo, el carro de Sila María Calderón. Y vuelvo y repito, esta semana lo discutimos. Me parece injusto que le tengamos que pagar un carro a Sila María Calderón, como me parece una barbaridad que Alejandro García Padilla tenga las escoltas, que la tenga Luis Fortuño y todos los demás gastos que se le dan a los exgobernadores cuando este país la gente se está comiendo por los rabos, por no decir otra cosa, porque están pasando las de Caín. Y eso es un gasto para mí innecesario, lo dije claramente. Pero ni eso pudo hacer Juan Carlos Blanco en el caso más complejo para llevarlo a que ahora nos diga una PNP del corazón del rollo. Volvemos, gobernador, volvemos con Noelia García Bardales. No lo están diciendo los comunistas periodistas, no lo están diciendo los pelutes, la Yupi, no lo están diciendo la gente que ustedes siempre atacan porque denuncian y fiscalizan al gobierno de Puerto Rico. Lo está diciendo una PNP del rollo, Jessica Rodríguez Padilla, que le está diciendo, Jessica Padilla, siempre le cambio los apellidos, le está diciendo al gobierno, al ejecutivo, que no acaban de enviar a la Junta de Control Fiscal la necesidad de $16.5 millones
para completar la compra de todos los dispositivos electrónicos, entre dispositivos electrónicos, memorias, nuevos módems, etcétera, que lo exige la ley federal. Ojo, porque como le encanta traer a los federales, pues yo se la voy a traer. Que lo exige la ley federal, Jessica Padilla Rivera. Y no acaban de enviar esa petición a la Junta y la licenciada no tiene el dinero. ¿Para comprar qué? Y lo voy a listar para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Todo ajustado a la ley, nuevo código electoral que impuso Wanda Vázquez Garcet antes de irse de gobernadora sucesoral, pero no solamente antes de irse. En mayo del 2020, a 3 meses de las primarias que causaron la debacle por primera vez en la historia de una elección en Puerto Rico, después de a los 43 años de la debacle de el caso de en 1980 y Gerineldo Barreto, el de las papeletas, Valencia. 43 años tuvo Puerto Rico para que el Partido Nuevo Progresista, constituido en aquel momento en el 80, Carlos Romero Barceló, viniera otra vez a hacer historia en un proceso eleccionario que incluso provocó una secundaria, porque la gente no pudo ir a votar el mismo día. ¿Qué es lo que hace falta para gestionar todo el proceso eleccionario desde las campañas de publicidad? O sea, esto no es solamente para el día de las elecciones, para el día de las primarias, desde las campañas de publicidad para enseñar a la gente a votar. Desde agosto, la Oficina de Gerencia y Presupuesto no ha sometido a la Junta de Supervisión Fiscal el pedido de la Comisión para asignar 1.4 millones para la campaña de orientación al elector, 1.6 millones para el pago de nómina a empleados transitorios, 11 millones para comprar 9.400 tabletas para el Electronic Poll Book o lista de electores, 1.2 millones para adquirir 5.500 módems a usarse en las máquinas de escrutinio electrónico y 280.000 para 2 multimáquinas que permitirían contar el voto adelantado en las primarias del 2 de junio. Yo me voy a hacer una pregunta y voy a lanzar esta pregunta. A los que me estén escuchando y me la quieran contestar del gobierno de Puerto Rico, bienvenidos. Valencia, exacto, Eneida Soto. ¿Esto es a propósito o es realmente la mediocridad y negligencia de las agencias? Ustedes quieren volver, como dice Jessica Padilla Rivera, que tendrían que volver a la elección del 2008, del 2016, a contar a mano. Este es el truco realmente. Esta es la idea. Arrastrar los pies. Porque no tenían ustedes a una persona como el director de PRITS, Enrique Volkers, como el maracachimba del asunto digital y del asunto tecnológico desde PRITS, pero como no lo pudieron atornillar en PRITS porque no cumplía, porque no llenaba planilla de contribución sobre ingresos, se lo llevaron en contrato a la oficina del gobernador. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Enrique Volkers? ¿No se supone que él era el más que sabía y el que iba a estructurar todo? ¿Qué es? ¿Que están estructurando todo para que volvamos a la edad de piedra? A propósito, alguien que tenga información, a mí me encanta cuando dicen Puerto Rico Innovation and Technology Service, PRITS, exactamente, y no hay dinero ahora mismo. En una ley del 2020 han tenido 4 años y hoy, 3 años, perdón, al día de hoy, nada. Porque Gerencia y Presupuesto, dice Jessica Padilla, no acaba de pedirle el dinero a la Junta de Control Fiscal. Lo más increíble es que en la historia de la colega Gloria Ruiz Cuilán, la colega establece que habló con Juan Carlos Blanco, que él dice que fue, pero la gente de la Junta de Control Fiscal, de la Oficina de Comunicaciones, les dice, nosotros no tenemos nada de peticiones de la Gerencia y Presupuesto. Y se supone que si al 15 de diciembre no se lo dan, no hay posibilidades
de ejecutar la ley con esos dispositivos electrónicos. Yo vuelvo y repito, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué están detenidos Juan Carlos Blanco? Porque no saben lo que tienen entre manos, porque hay negligencia en el manejo de esa agencia. Es a propósito, hay pillado algún contratista que está pidiendo la posibilidad de que se le compre a él estas cosas y por eso todavía no está negociado y no han ido donde la Junta a pedirle. Es que ustedes van con nombre y apellido donde la Junta a decirle, ese contrato es para fulano. Yo hago las preguntas. Porque esto es vergonzoso. Jessica Padilla, yo vuelvo y repito, que es PNP, que era la segunda, la vicepresidenta, que es presidenta ahora y que ese caso sabemos que se quedó en el tintero. Entiendo que ya el Tribunal Supremo resolvió que no va a haber la controversia, a pesar de, obviamente, con unas disidentes de 3 jueces, Estrella, la jueza presidenta y el juez Colón, Ángel Colón. PNP, cuando estuvo con Rosado Colomé, y es la que dice, no me han dado el dinero. Y obviamente las comisionadas electorales, ¿quiénes salen? La comisionada electoral de Victoria Ciudadana y Carla Angleró del Partido Popular. No leí en la nota, y la voy a repasar, de la compañera, que Edwin Mundo dijera algo, que a Mundo no le importa. Es eso. Porque está fuerte. Los demás, la comisionada electoral del Partido Popular, vuelvo y leo, a ver si fue que yo lo pasé y no lo vi. Pero no, Edwin Mundo no está. Y hoy empieza a correr el ciclo electoral en términos de las candidaturas, de la presentación de candidaturas. ¿Qué pasó? Está Liliana Ponte, comisionada electoral de MBC, Carla Angleró y Jessica Padilla. ¿Qué pasó con el comisionado electoral del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista? Otra vez en Alianza Violeta, para que no le den los chavos y volvamos a los lápices y a contar a dedo. Gente, no está fácil. Pero cuando una lee estas historias y ve, insiste en lo que está pasando, repasa quiénes son los que están hablando, pues dice, aquí hay gato encerrado. O es que es a propósito, para que volvamos a la época, como dice la propia Jessica Padilla, el evento electoral y todo se va a dar. Obviamente tiene con problemas para la campaña de publicidad, de orientación al elector. Díganme que este no es el ejercicio que ellos alegan más importante de la democracia. ¿Y por qué están interviniendo con él? ¿Por qué? A propósito, por negligencia. La propia Jessica Rodríguez Padilla, Dios mío, Padilla Rivera dice, yo volveré a lo que eran las elecciones del 2016, a lo que fueron las elecciones del 2008, a eso volveremos. ¿Queremos volver ahí? No. Pues claro que no, pero Jessica Padilla, pregúntele al gobernador y a Noelia García Bardales. ¿Quieren volver ahí? ¿Por qué quieren volver ahí? Porque ahí es más fácil. Insisto, gracias a Vanilla Gift Card por estar con nosotros siempre en Noticias con Café, a la cooperativa Manuel Seno Gandía, la cooperativa de Vega Alta y a Buen Vecino Café. Y de eso, de hablar de la incapacidad del gobierno de Puerto Rico de poner a correr el esfuerzo electoral hacia los eventos que dicen ellos que garantizan la democracia y que es el más importante de ese proceso democrático, las elecciones, nos vamos al asunto de la primaria en el PNP. El Partido Nuevo Progresista sigue, esta semana fue otra de tiroteo entre unos y otros, entre Jennifer González y el gobernador del 33%. Le aumenté un punto cuando realmente tuve los números de la Comisión Estatal de Elecciones, así es que de ahora en adelante gobierno del 33%. Y en ese tiroteo, lo último es Elmer Román, obviamente, como el candidato que anunció Edwin Mundo, porque esto no fue un anuncio de Jennifer González, que anunció Edwin Mundo. Y a mí me parece que lo más claro
y fíjense que tenemos que hacer el análisis cruzado que queda, es que si no había gobierno entre el 2021, cuando Pedro Pierluisi asumió el poder, hay mucho menos cuando decidió que iba a correr y cuando vio la posibilidad de correr porque las autoridades federales le abortaron esa investigación del financiamiento de las campañas. Eso pasa en el medio del año 2023 y ahí es que coge impulso esta carrera a la reelección o presentar su candidatura o su intención de correr para el 2024 de Pedro Pierluisi, y se coloca como un lame duck, como un candidato, un gobernador que no pinta ni pa' pool ni pa' banca, ni siquiera en la gestión de gobierno tan crítica en este momento para Puerto Rico, pero sobre todo porque él mismo alega que está haciendo todo lo posible y que ahí está su obra, que la ve desde un carro pasando, de cualquiera la ve, como dice, pasando por las carreteras. Él tiene una óptica y definitivamente la gente, sobre todo la gente que le contesta esos mensajes al gobernador a nivel de sus redes, tiene otra mirada de ese país. Y no funciona desde ahí, y no hay una intención incluso de colocar a los portavoces del gobierno diciendo la verdad con relación a lo que está pasando en las agencias. Parecería que el discurso desde el punto de vista de comunicación del gobierno de Puerto Rico cayó en lo que en otras ocasiones ha caído en otras administraciones, pero aquí mucho más crítico porque tienen una pelea al interior del Partido Nuevo Progresista entre los dos oficiales electos de más importancia en la representación de esa democracia, que es la papeleta estatal, la gobernación y la comisaría residente. Y esta semana hemos visto el desgaste de no solamente de la campaña de Jennifer González con este anuncio que no lo hizo ella, que se lo hizo Edwin Mundo, pero también salen a relucir todas las ineficiencias del gobierno de Puerto Rico, que no es que las repasemos, que las tengamos todas las semanas, porque nosotros todas las semanas hablamos de lo que investigamos, de lo que traemos, de lo que nos traen la gente, de lo que no ocurre en las agencias públicas en favor de las necesidades del país. Lo que ocurre en favor de la gente, de la poca gente que trabaja a favor del Partido Nuevo Progresista, porque los demás servidores públicos tampoco están considerados. Y con relación a la gente, mucho menos. No se cubren las necesidades. Y esa campaña va por ahí, y en esta semana han salido muchos más casos, incluso que la prensa tradicional tiene que traer, porque es que ya no hay manera, ya no hay manera de que usted no lo cubra. No hay manera. Hay que seguirlo cubriendo. Porque eso es lo que está en boca de la gente, porque eso es lo que está en boca de la cotidianidad del país. Sale a relucir todo lo que ha ocurrido y hoy precisamente con relación a la ineficiencia de agencias tan importantes como Gerencia y Presupuesto. Y en ese camino vemos al gobernador en naranjito, a la comisionada residente diciendo que va para Bayamón a presentar su candidatura, a radicar su candidatura en la Casa José Celso Barbosa, Casa Museo José Celso Barbosa, que está allí en el municipio, pero es propiedad del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Para eso sí, la Casa Barbosa va a estar limpiecita. Claro, yo sé que el municipio también la administra, pero es propiedad del Instituto de Cultura. Adentro no lo podían hacer. Yo estaba esperando si lo iban a hacer adentro. Eso es una facilidad pública. Y Jennifer González va a utilizar la fachada para hacer esa radicación. Me decía una persona que sabe del estado de la Casa Museo, José Celso Barbosa, que más vale que no la pongan en el balcón, porque dice que está débil la estructura. Vamos a ver, pero es que realmente si la usan, yo me cuestiono la legalidad de la utilización. Eso es
una propiedad pública. Eso no es propiedad del alcalde de Bayamón. Que me traigan el título para que usted vea. Y ahí es donde seguimos. 2020 fue un simulacro con máquinas, exacto, Areli. Eneida se ríe, pero yo estoy diciendo lo que me dijo una persona con conocimiento del estado de la estructura de la Casa Barbosa. Yo lo pongo ahí, ahora digo yo, ponlo en la nevera. Es que Pierluisi, Carlos Villanueva dice que Pierluisi es ganso. Conexión Robollo, viene espueleado con libreto y bendecido. Dice Gladys Esther, un espacio pequeño hace ver lo pequeño grande. Ah, bueno, claro, eso lo sabes tú también. Pero yo vuelvo y repito, vamos a ver las imágenes. Vamos a ver si dan la vueltita por la casa. Eso es una actividad político-partidista en una facilidad pública. Vuelvo y repito. Entonces, lo último que vamos a tocar es lo que interesantemente quedó ayer, después que nosotros hiciéramos el programa y trajéramos a la atención lo que habían dicho los abogados de María Milagros Charbonnier por un lado, José Francisco Rebollo Casalduc, y de el esposo de María Milagros Charbonnier, Orlando Montes, Anita Gil. Cuando la licenciada Gil y el licenciado Rebollo hablan con los periodistas, traen a la atención una información que no se había visto a nivel público en la vista con antelación a juicio que venía de celebrarse en la sala de la juez Silvia Carreño. Y esto es importante porque ayer daba la impresión de que en efecto lo que se había traído en esa conversación con los periodistas era información que se manejaba públicamente en el tribunal. Y ahora sabemos que no fue así. Yo creo que es importante que se entienda cuál es el proceso precisamente de lo que se conoce en el argot del Tribunal Federal como un PTD, que es el desvío por el cual saldría Orlando Montes Charbonnier, el hijo de María Milagros Charbonnier, saldría fuera del caso que se le imputó en el 2020. Es un programa que en efecto tiene que haber alguna negociación para llegar la fiscalía a establecer que se va a ir este acusado por esa vía. Cuando yo digo negociación, no malentiendan, no quiere decir que se va a declarar que hay una declaración de culpa, porque no la hay. Tiene que haber una justificación. Eliminemos la palabra negociación. Tiene que haber una justificación para que la fiscalía y las partes, en este caso el defensor público federal, que es quien representa a Orlando Montes, para establecer que se vaya por ese PTD, Pre-Trial Diversion Program, así mismo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque cuando salieron ayer, la comunicación dio la impresión de que estos dos abogados traían una información que había sido pública. Cuando le digo pública, en el tribunal se da lo que es el acercamiento de las partes ante a la jueza o juez, juzgador del derecho en este caso, y eso es lo que se conoce en el Tribunal Federal como sidebar. Están conferenciando allá, pero no se va al récord del tribunal. No están, la gente que está en la sala no está escuchando. Y me dicen, antes nosotros podíamos escuchar porque los abogados hablaban duro y no había protección tecnológica, pero me dicen que ahora hay protección tecnológica y no se escucha. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegaron afuera? Que una de esas conversaciones sidebar, que era la que proponía que en efecto iba a haber un PTD para este joven, fue lo que ellos descubrieron afuera. Porque ellos tienen información, porque ellos son parte del caso y definitivamente tienen conversaciones con el defensor público federal, saben lo que va a pasar, etcétera. O sea, hay comunicación, son parte del caso. Si es que ellos lo traen. Pero eso
no fue parte del récord público. ¿Qué pasa? Cuando la jueza se entera, y aquí yo voy a poner un elemento que me parece importante traerlo para que ustedes también tengan información de algo que me parece que es un contexto que los colegas tienen que aprender de cómo se da y cómo se estructura el asunto en el Tribunal Federal, que parecería que todos son uno. Pero cuando digo todos son uno, todo el mundo tiene, cada institución tiene cierta deferencia con la otra. Hay jueces que parecería que son parte de la fiscalía. Hay un mingling, como dirían, que coloca a mucha gente en un mismo lugar. Y eso es importante porque usted no sabe cómo fue que la jueza Silvia Carreño se enteró de que Francisco Rebollo Casalduc y Anita Gil habían hablado de quien no es su cliente, porque Orlando Montes es el cliente del defensor público y ahí no estaba la abogada del defensor público. Máxime, usted no sabe si fue que lo vio, entró al Nuevo Día y vio la conferencia de prensa, no era una conferencia de prensa, la comunicación con los periodistas en medio de la salida del tribunal. Ahí hay una defensora pública, fue la defensora pública la que le dijo, juez, pero mire lo que está pasando. Nadie sabe. Recientemente la oficina del defensor público tiene una nueva directora, que es Rachel Brill, la que fue esposa del juez José Fusté. Todo eso es importante. Usted llegue a sus propias conclusiones. Eso ocurre así. ¿Cuántas veces no vimos en medio de conferencias de casos judiciales cómo se hablaban unos y otros, cómo los abogados llegaban? Pero, güey, ¿cómo usted sabe cómo es que la parte, los fiscales le dijeron eso y a nosotros no nos han dicho? Ocurre bien diferente. Y esas cosas son importantes para entender qué es lo que pudo haber pasado ayer, que la jueza Silvia Carreño llamó a las partes a una nueva vista urgente. Se fueron, regresen, vamos a hablar de lo que está pasando. Porque tuvo acceso, aparentemente aparte de la información, porque veo que hay otro elemento que no lo quiso acoger porque ella no había escuchado esa parte o no tenía información sobre eso. Y dice Tito Mou, la juez escucha bonita radio. No lo dudo. Y en esa dinámica van otra vez a sala y la jueza les dice, estoy impactada, eso no era información que podía salir públicamente, yo he dicho que no se discute el caso. Yo creía que íbamos a ver el caso aquí en sala, no afuera. Importante. Esos son los elementos de la alegada publicidad que no olvidemos que en este caso se están trayendo, porque ayer la licenciada Anita Gil incluso habló de que quieren una desensaculación de jurado directa con ellos para atender el asunto de prejuicio, porque todo de lo que se habla de María Milagros Charbonnier, la gente ya la presupone culpable, importante, y allí se va a escoger un jurado. Así que la juez hasta cierto punto está diciendo, después no me vengan con que hay aquí intervención en la opinión pública en contra de su cliente, que no hay un juicio justo ni imparcial cuando ustedes se fueron y le dieron información a los periodistas de lo que está pasando en la vista. O sea, ahí es donde empieza a complicarse el escenario de un caso que va a ser de alto interés público. Y la juez les dice que en efecto no quiere que esto vuelva a ocurrir. Dice que si vuelve a ocurrir pueden haber sanciones. Es el licenciado Francisco Rebollo Casalduc el que pone obviamente su fogosidad para establecer que él no dijo nada que no fuera público, que le pide disculpas al tribunal, pero que él tiene que hacer unas expresiones porque después empiezan a especular que fue que Orlando Montes se va a declarar culpable para cooperar en contra de su madre. Si es que entra en una dinámica de justificar lo que él le dijo a los periodistas, pero la juez insiste, y yo creo que hay dos cosas importantes. Si no está en el récord público, en efecto, los abogados podían tener limitación para decir
lo que pasó en ese sidebar, que no necesariamente ellos participan, o ellos participan, el que no participa es el entiendo que es un abogado del defensor público que está defendiendo a Orlando Montes, porque obviamente se va a salir del caso, porque se va a ir por ese PTD. Y entonces ahí es que viene el reclamo de la jueza, que en efecto eso no está en récord. Si no está en récord, quiere decir entonces que no se ha consumado esa justificación que le tiene que dar, o tiene que haber en un documento. Eso no es tan fácil como te voy a dar un PTD, vete allí y firma. No. Tiene que haber una justificación y lo tienen que poner en un documento. Y entonces se activa, la jueza interviene, obviamente la fiscalía está diciendo, sí, me voy a ir voy a disponer de este acusado por esta vía. Se lleva al término, tienen que haber unas condiciones con las que tiene que cumplir y después de ese término, pues queda libre de la acusación, quiero decir. Pero eso aparentemente, según la jueza, no ha ocurrido. O sea, no se ha terminado el caso porque esa formalidad con la oficina de probatoria y entre lo que va a ser el acuerdo no se ha dado. Justificación, tiene que haber alguna. Ahí es donde tenemos que insistir en buscar por qué se va a ir por la vía del PTD el caso de Orlando Montes. Pueden haber muchas razones. Y ayer les dije, yo tengo una suspicacia. No voy a hablar de ella todavía. Pueden haber muchas razones y no necesariamente yo estoy de acuerdo con el licenciado Francisco Rebollo. Es que va a ir a declarar. No, porque eso sería un acuerdo realmente. Pero la justificación que tiene la fiscalía para decirle a la defensa, miren, voy a desistir de esto por esta vía, tiene que estar ahí y tiene que haber sido hablada y discutida entre las partes. Eso todavía no lo sabemos. Importante cómo vienen los diferentes testigos que van a ser parte en ese caso. Hablábamos ayer de Jonathan Alemán. Les dije que el licenciado Francisco Rebollo insiste que Frances Acevedo Ceballos, la empleada, no se va a sentar. Pero hay una línea que no traje ayer que me gustaría traer, que es el hecho de que la fiscalía intenta traer, yo me imagino que por la vía de tratar de establecer por qué María Milagros Charbonnier necesitaba dinero. Es una manera de colocarla, además de obviamente más pruebas que tienen que tener del dinero que en efecto se le daba de lo que cobraba Frances Acevedo Ceballos, es que tenía unas deudas de préstamo estudiantil de cuando estudió Derecho y otras deudas que tenía que pagar, y aparentemente quieren traer esa prueba como parte de esa información que iría a tratar de establecer que en efecto necesitaba dinero y por eso pedía dinero. Esta es una prueba que está objetando la defensa de María Milagros Charbonnier, y obviamente lo que me parece también importante es cómo una persona que fue presidente de la Cámara de Comercio, no tengo claro de cómo, dice Francisco Rebollo, en calidad de qué es un informante y qué vendría a traer al caso. Honestamente es la primera vez que lo escucho, no sé qué podría traer al caso, pero lo que sí sé es que Jonathan Alemán es el principal testigo de la fiscalía, porque era su director ejecutivo y aparentemente quien tiene información de cómo se dio ese esquema. Todo para decirles que me parece que este caso va a ser súper peleado y que la juez de aquí en adelante no vamos a escuchar mucho de los abogados. La juez va a tratar de tomar control del caso, que fue lo que precisamente hizo ayer. O sea, es detenerlo, que no le dio oportunidad de que el caso se vea en enero, se va a ver en diciembre, son 3 a 4 días y los únicos días que se va a descansar son los feriados del 25 y del 1. O sea, incluso el 24 van a estar allí. Y obviamente eso empieza con una insaculación de jurado y hay que ver cuánto puede durar. Y empieza el próximo 11, día martes, el martes 11, o el lunes 11, perdón.
Yo no sé ni los días que vivo. Va a ser interesante lo que vamos a ver de ese caso. La Charbo apela, ay bendito, dice Olga Nieves. Bueno, Olga Inés Camacho, perdón. Gracias por estar. Buena semana. Buenos intentos de mantener siempre nuestro contenido arriba. Gracias por compartir. Gracias por donar. Si lo pueden hacer, vayan a bonitasradio.net o Bonitas Radio en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21.com. También pueden donar allí a través de PayPal, tarjetas de crédito, dirigirnos cheques o giros postales a la dirección que siempre Rodrigo les da cuando empiece y termine este programa. Y no se olviden siempre que estamos precisamente queriendo establecer un periodismo comprometido con el país, pero sobre todo desde la honestidad y la responsabilidad con nuestras audiencias, y esas son ustedes. Gracias a la diáspora siempre por estar. Nosotros nos vemos el próximo lunes en otro Noticias con Café, y que descansen, pásenla bien y empiecen a darse el coquito, pero con mucho juicio, que el azúcar sube. Éxito, nos vemos el lunes. Bonitas Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.